Ya, hoy día vamos a continuar viendo fotosíntesis. Ya, bueno, no voy a decir que la clase de hoy es más corta porque al final nunca es más corta, pero siempre que digo que va a ser más corta, ocupo más o menos el tiempo regular. Y esta es una extensión de lo que vimos la semana pasada. Ya, no le voy a dar más vuelta, ya, para que aprovechemos de repasar un poquito lo que vimos la semana pasada. Ahí está. Esto es lo que vimos la semana pasada. Voy a proyectar todo de un viaje. Ya, no olvidar esto porque esto es súper importante. Ahí está todo. Esto es súper importante porque la pregunta de fotosíntesis entra sí o sí. Ya es una pregunta que siempre ha entrado y siempre va a entrar. ¿Ya? Es como membrana plasmática, mitosis, meiosis, esos contenidos siempre entran. Bueno, y organelos. ¿Ya? Los otros pueden variar, por ejemplo, biomolécula en la paz de invierno no se preguntó. ¿Ya? Puede ser que se pregunte ahora. No lo sabemos porque está en el temario. O la de biotecnología, porque es un contenido nuevo y que no le preguntaron. ¿Ya? A mí que hasta se le olvidó, podría ser. ¿Ya? Porque como era un contenido nuevo, pero está en el temario. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Voy a poner el chat. Ahí sí. Y bueno, la de fotosíntesis es una pregunta que es muy variable el contenido que puede entrar. Puede ser una pregunta muy fácil, porque te pueden preguntar algo muy específico, como esto de acá, que es relativamente sencillo de recordar. Ya tengo que ahí basarme sí o sí en el reconocimiento. O puede entrar un gráfico. ¿Ya? Y los gráficos, de acuerdo a los nuevos contenidos o la nueva forma de preguntar en la PAES, ahora me están entregando mucha información. Entonces hoy día vamos a ver esos ejercicios que podrían ser un poquito más complejos, que podrían ser un poquito más difíciles, y los vamos a abordar desde el punto de vista como las variables que afectan la fotosíntesis de las plantas. ¿Ya? Hay factores que son externos, que son ambientales, y factores propios, factores internos y que van a depender de un organismo a otro. ¿Ya? Muy simple, porque por ejemplo cuando se hace una carrera en el colegio en educación física hay algunos que llegan primero porque tienen más resistencia, más estamina, etcétera. Hay otros que no, que se cansan al tiro. ¿Ya? Las plantas les pasa lo mismo cuando hacen fotosíntesis. Hay plantas que hacen fotosíntesis súper rápido y optimizan la luz solar lo más que pueden. Y hay otras que son más lentas porque su fisiología genéticamente es más lenta. Entonces, esas variables son internas, son propias, depende de cada especie y lógicamente también pueden afectar el rendimiento fotosintético de un vegetal. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también. Las variables no son tan complicadas, ya no son para nada complicadas, tienen un comportamiento matemático bien simple. Lo que sí es que con los nuevos ejercicios que puede dar el DEMRE, no creo que el ejercicio tampoco sea tan complejo si somos capaces de identificar la variable dependiente y la variable independiente, ya que esos también son ejercicios nuevos que han estado entrando en la última PAES, ¿ya? Y en la penúltima también, en la que fue la primera. ¿Ya? Eh, eso, pues. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está, porque no se nos olviden los vegetales y las cianobacterias, porque hay algunas bacterias que también pueden hacer fotosíntesis, son poquitas, ya muy, muy poquitas. Ellas aprovechan la luz solar y hacen el proceso fotosintético. ¿Qué significa esto? Que hacen uso de la energía solar que está retenida en cierta forma en la luz y ellos son capaces de transformarla en energía química. ¿Ya? Porque, y aquí me voy a meter en otro tema, la primera y la segunda ley de la termodinámica indican ya que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso lo vamos a profundizar más la próxima semana. Vamos a hablar harto ahí la próxima semana de estas leyes, ¿ya? Porque rigen no solo el universo, sino que también los biomas, por los sistemas biológicos, ¿ya? Entonces, como la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, vamos a transformar la energía solar, ¿ya? En energía orgánica. Muy simple, ¿ya? Y los vegetales disponen casi de toda esa energía, como una fuente casi infinita de energía, ¿ya? Y teníamos que la fotosíntesis se dividía en dos etapas. La fase dependiente de la luz, que ocurre en el día, también conocida como fase clara, que es lo mismo, ¿ya? Y la fase oscura, que es la que se conoce como independiente de la luz, ¿ya? La dependiente de la luz necesita, ahí está, energía lumínica, necesita agua, que no se nos olvide, por eso es que tenemos que regar las plantitas, ahí está el agua, una coenzima que se llama NADP, ya muy simple, ni siquiera saberme el nombre, ya porque el nombre no me lo van a preguntar, basta con que nosotros sepamos que se llama NADP, ya no más que eso.
Y el ADP, que es, va a ser, en resumidas cuentas, este se va a transformar en futura energía. ¿Ya? Aquí vamos a marcar qué es lo que genera cada uno, porque hay veces que también lo han preguntado específicamente. Entonces, el ADP se va a transformar en ATP, que no se nos olvide, esta energía biológica, se puede usar al tiro incluso. ¿Ya? La coenzima se va a transformar en NADPH, esta es futura energía. Aquí es como el ejemplo que les di yo, es como que me hubieran pagado en dólares y en pesos chilenos. ¿Ya? El NADPH habría sido en dólares. Tengo que acumular mucho para transformarlo a pesos chilenos, a ATP. ¿Ya? El ATP en este caso sería, ya ahí sí viene la Catalina. Eh, Ay, sí, hola Catalina, perdón que se me haya pasado del. Disculpa el latazo. No, no te preocupes. Perdón, disculpa para mí. Estábamos repasando lo que vimos la semana pasada, solo eso, solo eso. Y el agua, que también lo he visto, que lo han preguntado de forma directa, estas son esas preguntas que no fallan a veces, y que el DEMRO las suele colocar, pero son preguntas de reconocimiento, o sea, tengo que acordarme el dato específico. Y el agua se va a transformar en el oxígeno que nosotros respiramos. Ya el oxígeno que está aquí en el ambiente viene del agua de la fotosíntesis, que no se le olvide eso porque vuelvo a repetir, se ha preguntado, ya se ha preguntado bastante. Yo por lo menos lo he visto unas 3 preguntas y casi iguales. Al final DEMRE le cambia las puras palabras. Y todo esto, particularmente el NADPH y el ATP que se fabricó en el día, lo vamos a usar aquí, en la noche, ¿ya? Durante la fase oscura, que no necesita luz solar y que las plantas la hacen precisamente cuando la longitud de onda de la luz solar ya disminuye, de noche, más simple no puede ser. Y a esto que fabricamos en el día, ya en la fase clara, el NADPH y el ATP, por si acaso ese hidrógeno que tiene el NADPH viene del agua, ¿ya? Como para ir para que calce todo. Vamos a agregarle el CO2 de la atmósfera. Entonces, toda la energía orgánica que se acumula durante el día se le inyecta este CO2 y ese CO2 es el que se termina transformando en glucosa y en realidad en cualquier molécula orgánica, que fue lo que dijimos la semana pasada, y ahí también suelen haber confusiones. ¿Ya? No solo glucosa se forma, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, toda molécula orgánica que la planta necesita proviene de este CO2. ¿Ya? La glucosa es el mejor ejemplo, y es lo que más la planta va a usar también. ¿Ya? Y miren, volvemos al estado base de estas moléculas del NADPH y el ATP. Esto se devuelve a la fase clara, ¿ya? Esto que está aquí, se devuelve acá. Y esto que está acá, se pasa para acá. Entonces es un ciclo. La planta está continuamente haciendo este ciclo. Lo único que hace, como decía, y ahí la Catalina ahí no se conecta, se cumple la primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y se está transformando en las plantas, en los cloroplastos. Todo este proceso que ustedes ven aquí ocurre en el cloroplasto. No se olviden de estas como fichitas, las moneditas que se ven acá adentro. Eso es lo que se conoce, ahí está en inglés, como grana. Cada fichita es un tilacoide, creo que sale ahí el nombre, tilacoide, ahí está. ¿Ya? Y el, entre comillas, citoplasma que tiene el cloroplasto se conoce como, ahí está abajo, como estroma. Se me chocó la radio como estroma. ¿Ya? No confundir estroma con R, con estoma, que no tiene R. ¿Ya? Porque el estoma ustedes lo podrían ver debajo de una hoja. Allá en el sur, por ejemplo, el Ángel, si se consiguiera una hoja de nalca, ya mi vecino de hecho tiene una hoja de nalca, tenía una narca, no una hoja de narca, tenía una narca, que daba unas tremendas hojas, parecían como estos pliegos de cartulina, ya eran bastante grandes. Y debajo de eso, con una lupa, uno podía ver estas células que se abrían y se cerraban y que permitían el intercambio de gases. Esos son los estomas, ¿ya? El estroma es el citoplasma interno, ¿ya? De los cloroplastos. Ahí valga la redundancia. Eso, eso es lo que vimos la semana pasada, me hicimos un repaso rápido, era necesario completamente porque todo se conecta con lo que vamos a ver hoy día y se conecta bastante, ya entonces no me lo podía saltar. ¿Alguna duda de lo que vimos en la clase pasada? ¿No? ¿Sí?
¿Cómo afecta esto el efecto invernadero? ¿Cómo lo afecta? Perfecto, esa es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que el efecto invernadero ya va a generar principalmente, no solo genera CO2, pero principalmente se genera CO2 y ese es el problema, ¿ya? Porque el efecto invernadero, por ejemplo, puede ser generado por el metano, ¿ya? Pero el metano se quema en la atmósfera, pues entonces se transforma en CO2 y al final termina generando un montón de CO2. Y bueno, y la combustión de los vehículos, por ejemplo, ya también elimina monóxido y dióxido de carbono. ¿Ya? El monóxido es como el más peligroso, para nosotros por lo menos. El CO2 no tanto, sí, igual es peligroso, pero no tanto. Ese CO2 en exceso que se ve ahí, ¿ya? Que está en la atmósfera y que facilita el proceso fotosintético, por cierto, o sea, las plantas van a poder seguir haciendo fotosíntesis aunque nosotros no estemos porque le vamos a dejar una enorme reserva de CO2, genera una capa sobre la atmósfera, ¿ya? Sobre la baja atmósfera, ¿ya? Para ser más específico, la atmósfera más respirable, ¿ya? Se forma una capa de CO2, no se volatiliza más porque después hay un cinturón de iones en la atmósfera que impide que el CO2 pueda salir al espacio, que sería lo ideal, porque sería impecable que el CO2, no sé, como con una aguja perforáramos la atmósfera y el CO2 se escapara por ahí, por su alta volatilidad, sería espectacular. Pero no se puede, porque la atmósfera que está compuesta por 4 capas, hay una capa iónica, ¿ya? De alta concentración de iones que evita que el CO2 se disipe. Entonces se queda ahí. Y esa capa, ya que blinda en cierta forma, está entre la tercera y la segunda subcapa atmosférica, hace que los rayos solares durante el día se concentren y se alberguen durante el día. Durante la noche, lo normal es que el CO2, o sea, que el calor del día se disipe hacia el espacio. Ya se enfríe la Tierra, en resumidas cuentas, durante la noche. Entonces, medio planeta se está tostando y medio planeta se está enfriando. Y al día siguiente se repite el ciclo. ¿Ya? Eso es lo normal. El calor se disipa en la noche. Pero por culpa de esta capa que es generada por el CO2 de origen humano, por cierto, el excesivo CO2 de origen humano, hace que los rayos solares reboten. El calor rebota en el CO2 y en la noche no se disipa. O la disipación es súper lenta, es súper progresiva, porque el CO2 lo encapsula, como si fuera un invernadero. Porque cuando uno entra en los invernaderos en la noche, hace calor, pues. Hay mucha humedad, de hecho, en las noches si llegaran a entrar en un invernadero. Y pasaría lo mismo, o pasa, no pasaría, pasa, no, sabemos, no nos blindemos. Eh, Pasa durante la noche. ¿Cómo lo compruebo? Muy simple. En los días calurosos de verano, ya cuando hace mucho calor en el día, mucho calor, sobre 30, 35 grados, el calor recién se está disipando tipo 12, 1. Y ustedes se dan cuenta que es súper agradable estar afuera entre las 12 y 1 de la mañana, po. Y es precisamente porque incluso si uno tiene un termostato, tiene alguna forma de poder medir la temperatura, o con el mismo teléfono, dice 18 grados, 19 grados a las 11, 12, 1 de la mañana, po, ¿ya? Y eso es porque efectivamente el calor se va a disipar, pero se disipa más lento. Y por ende, al día siguiente vuelvo a recibir más calor, que no disipo en su totalidad en la noche, y vuelvo a recibir más calor, y ahí se queda el calor encapsulado, como si fuera un invernadero. ¿Ya? Entonces, a mayor concentración de CO2 humano, más efecto invernadero se va generando. Pero las plantas están felices. El problema es que nosotros depredamos los vegetales más rápido de lo que ellos son capaces de consumir ese CO2. Ese es el problema. Y más, por ejemplo, en Brasil hace como 2 años, un año atrás, había unos enormes incendios forestales que lo único que hacían era consumir el consumidor de CO2. Entonces, nadie en el planeta se iba a haber beneficiado de esos incendios. Ahí, ojo con eso. Hay varios orígenes del producto de esos incendios. Algunos dicen que fueron de origen natural, otros por descuido, otros dicen que eran a propósito para poder generar hectáreas de plantaciones. Distintas teorías que podrían ser todas válidas, por cierto, también. Así que ahí, ojo con eso. Eso, pues, eso. O sea, el efecto invernadero beneficia la fotosíntesis, sí, la beneficiaría. Así como para cerrar la idea. El tema es que nos perjudica a nosotros, pues. Ese es el único problema.
que nos haríamos por tener más vegetales o vegetales artificiales. ¿Ya? Ahí ya sería otro verso. Aparatos que hagan fotosíntesis o que generen materia orgánica. Yo creo que se podría. Podríamos estar generando azúcares. Azúcares que podríamos dárselas, no sé, a cualquier otro animalito o incluso a nosotros mismos. Pero bueno, muchas veces las cosas pasan por voluntad. Explicar el proceso de fotosíntesis en términos de aprovechamiento de la energía solar, algo vimos la semana pasada, describir las etapas, esas las vimos, pero hoy día vamos a ver esto, los factores que influyen en el proceso fotosintético. Esto es lo que me interesa más que las etapas, porque en realidad las etapas, como les decía, las vimos la semana pasada y como que las repasamos un poco, perdón, porque se me fue el PPT. Ahí sí, ¿ya? Ahí está, los factores. No se olviden, fotosíntesis, como buen santiaguito. Qué triste. Ahí sí, ahí se ve. Me estaba comiendo la S, por eso dije, como buen santiaguito. Y no se olviden de este cuadrito que les dejé yo la semana pasada, que es el resumen de la fotosíntesis. Ya la repasamos, no nos vamos a profundizar más aquí. Este cuadro, si ustedes son capaces de replicarlo cuando estén estudiando o después de haber estudiado, ¿ya? Y lo comprueban con este, si contiene el cuadrito de resumen que hicieron ustedes, con este en comparación son iguales, contiene lo mismo, están listos, se sabe la materia. ¿Ya? Así que ahí tienen como un tip para poder estudiar este contenido. La semana pasada les dejé un montón de ejercicios por si acaso, como que todos los ejercicios que no les había puesto durante como 3 meses, se los subí la semana pasada. Así que ahí tienen ejercicios para hacer. Ya el ensayo creo que lo voy a cargar, yo creo que más rato, porque si no se me escapa. Ya se me ha ido. Llevo factores que afectan la fotosíntesis. ¿Cómo se mide esto? ¿Ya? Ojo con esto porque yo creo que por aquí va a entrar un ejercicio de estos nuevos. ¿Ya? 1 o 2 ejercicios. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado. Uno en común, otro en electivo. Ahí podría ser como más razonable. A ver, los factores son factores calculables, medibles, en resumidas cuentas, por lo tanto los puedo asociar y por eso dejé este gráfico en blanco acá, a los típicos eje X, eje Y, ya de un gráfico. No se olviden siempre que en el eje X siempre, no sé si sabían esto, y ahí está el eje Y, estos son los nombres, el eje de las ordenadas y las abscisas y toda esa cuestión, pero siempre el eje X va a ser la variable independiente. Ya siempre va a ser así. Y la variable dependiente, dependiendo de cómo se mueva X en esta línea, Y se va a mover. ¿Ya? La típica función f de X, por ejemplo, que se ve en álgebra, se aplica aquí en el gráfico. Muy simple. Si X se mueve 1, Y se mueve tanto. Lo mismo. ¿Ya? Entonces, esta es variable independiente, perdón, y es Y depende del movimiento de X. Por ende, y no sé si se sabían esto, normalmente el eje X son variables que ustedes pueden controlar o pueden medir con un aparato. Ojo con eso, ¿eh? Por ejemplo, tiempo. Si ustedes ven un gráfico en física, ¿el tiempo dónde va? En el eje X. Claro, porque el tiempo lo pueden controlar con un cronómetro. Temperatura en química, ya, o en física también. Temperatura es medible con un termómetro. Normalmente temperatura va en el eje X. Ese es un buen tip para identificar variable dependiente e independiente, perdón. La variable que es medible con un aparato, o que en el encabezado del ejercicio dice que el experimentador la está midiendo, la está controlando él, ese es el eje X. Ojo con eso, ya, porque, pucha, les pueden hacer un ejercicio. De hecho, en la PAES en la PAES de verano del año pasado también, hubo ejercicios en donde les preguntaban, les pedían solo identificar la variable dependiente e independiente. Solo eso. Ya con un tremendo contexto, pero solo medir la variable. De hecho, nosotros nos sorprendimos harto y dijimos, ¿cómo es posible que les pregunten estas cuestiones? Claro, pero para nosotros no es complicado, para ustedes quizás sí. Ya, entonces ahí hay que verlo con los ojos de los alumnos. Y estos factores, ya los factores que afectan la fotosíntesis, que los vamos a ajustar ahí en el gráfico con variables dependiente e independiente, son de dos tipos. Dos. Los factores internos propios, genéticos de la planta, vuelvo a repetir ahí, el pasto, por ejemplo, hace una tasa o tiene una tasa fotosintética, un índice de fotosíntesis muy diferente al de una araucaria. Los dos son vegetales, pero la araucaria es enorme.
tiene que absorber mucha luz para poder mantenerse vivo. El pastito no, po. Por eso es que el pasto se quema más rápido también, porque probablemente si le llega mucho sol se quema, pero la araucaria no. Entonces, esos son factores internos, ¿ya? Y los otros que vamos a ver después de esto son los factores externos. Y los factores externos son factores que dependen del medio ambiente. La planta, en cierta forma, no los puede controlar. Ella se tuvo que adaptar evolutivamente a esos factores. Por eso yo creo que este ejercicio de factores fotosintéticos va a ir por el lado más del electivo, creo yo. Ya me he equivocado también otras veces y se lo han puesto en el común. ¿Ya? Ya, pues los factores internos son aquellos propios de las plantas y que hacen variar la tasa fotosintética. Ya, y aquí el dato al tiro. Todos los factores internos, todos, sin excepción alguna, son medibles. Todos. Por lo tanto, todos se van a encontrar siempre en el eje X. Sí o sí. Por lo tanto, todos van a ir acá abajo y por ende van a ser una variable independiente. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Qué variables independientes me puedo encontrar? Presencia de estomas, pigmentos, varios tipos o cantidad de pigmentos, ahí también puede variar, y el contenido de agua. Todas estas variables son propias de la planta. A ver, ¿y por qué el contenido del agua? Muy simple, porque la planta tiene vacuolas de agua. Y mientras más vacuolas de agua tenga, más agua va a poder reservar. Así de sencillo. ¿Ya? Por lo tanto, todas estas variables dependen de la fisiología vegetal, y lo voy a repetir aquí, todas se van a encontrar en el eje X. Todas, sin excepción. ¿Y cuál es el eje Y entonces? Este. La tasa fotosintética, la capacidad de la planta de hacer fotosíntesis. Ese es el Y. ¿Cuánta fotosíntesis? ¿Qué tanta fotosíntesis haga el vegetal? Va a ser siempre una variable del eje Y, y siempre así, por cierto, del eje Y. ¿Por qué? Muy simple, porque no existe, y efectivamente no existe un fotosintetómetro, no existe un aparato que mida la fotosíntesis de un vegetal. Yo controlo esa variable y la puedo medir en función de otra. ¿Cuáles? Presencia de estomas, pigmentos, contenido de agua. Siempre y cuando sean factores internos. Te vuelvo a repetir, todos son variables controlables. ¿Ya? ¿Qué son los estomas? Ahí están los estomas. Ahí están estas hojitas que se ven, como les decía yo, ahí en la nalca son más visibles porque la nalca es una hoja grande. Ya la hoja chica, lógicamente, cuesta más verlo. En la nalca lo pueden ver con una lupa. En el pasto también se ven, pero tienen que ver el microscopio. Ya ahí es más difícil. Tengo una lupa, podría haberla conectado. Ya, para la otra semana lo ves. Ojalá me acuerde. Se lo voy a escribir al grupo a WhatsApp porque si no se me olvida. Y la tengo ahí, no la ocupo nunca. Pues. Ya, así que pues, vamos a usarla. Y aquí están los estómagos. Ya perdimos varias. Estas son dos células que se abren y se cierran. Y por ahí ocurre el intercambio tanto de agua como de CO2. ¿Ya? Normalmente en el día se abren, ¿ya? Y en la noche se cierran, normalmente, no siempre así, ¿ya? Porque igual necesito que fluya el CO2. ¿Ya? Y otra cosa, antes que se me escape. Todas estas variables, todas, presencia de estomas, pigmentos, contenido de agua, todas que van siempre en el eje X, y aquí es donde viene la matemática, ojo, si no les gusta la matemática, a mí tampoco me gusta, pero no me queda otra más que entender lo básico. Todas, junto con la tasa fotosintética o el comportamiento matemático que tienen con la tasa fotosintética, son todas variables que se comportan así. Son todas proporcionales, sin excepción alguna. Eso quiere decir que a mayor presencia de estomas, más tasa fotosintética voy a tener. Le conviene a la planta. Más estomas, más fotosíntesis. Más pigmentos, más fotosíntesis. Más agua, más fotosíntesis. Todas se comportan directamente proporcionales. ¿Ya? No lo voy a complicar con. Igual se pueden hacer fórmulas de esto. ¿No? A los físicos, a los químicos, ellos alucinan con sus fórmulas, los matemáticos lo mismo. No, ¿para qué lo voy a complicar si tampoco se la van a preguntar? ¿Ya? Ahí sí que sería innecesario. Pero vuelvo a repetir, todas las tres variables que están aquí
presencia de estomas, pigmentos, contenido de agua, muy simple, a mayor de ellos, más fotosíntesis va a ser la planta. Recuerden que Y es la tasa fotosintética en la cantidad de fotosíntesis que se hace en un tiempo específico. ¿Ya? A mayor cantidad de estoma, más fotosíntesis. Más pigmento, más fotosíntesis. Más contenido de agua, más fotosíntesis. Por ende, el gráfico no es completamente lineal, ya no es una línea recta, sino que la línea es levemente curva, un poquito más curva, por ejemplo, en el caso del agua. En los otros es más parecido a esto que dibujé acá, ¿ya? Pero no creo que sea tan específico el ejercicio, porque vuelvo a repetir, lo que tienen que entender es cómo se comportan las variables y si son dependientes e independientes, que, insisto, esos son los ejercicios nuevos. Ojo con eso, ¿ya? ¿Queda claro esto? ¿Tengo ejercicios? Sí tengo. Pero los tengo todos para después de las variables, de las otras variables. ¿Queda claro? Estas son las variables que, vuelvo a repetir, dependen de la fisiología vegetal. ¿Dudas, chiquillos? Ángel, la Cata. Todo claro, profe. ¿Todo clarito? Clarito, clarito como el agua turbia, decía un profe que tenía yo hace mucho. Yes. Ya, perfecto. ¿Y la Catalina? ¿Sí o no? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Aquí vuelvo a repetir, es cuando se suele colocar medio espeso, porque entramos en esta cuestión de variables. Y las variables, cuando ya las relaciono mucha matemática, a nadie le gusta. ¿Ya? Ya, pues, vámonos entonces a los otros factores que afectan la tasa fotosintética, solo que ahora les tengo gráficos, un gráfico para cada uno, porque aquí ya el gráfico no se puede englobar todas las variables. ¿Ya? Aquí es fácil, porque todas las variables se comportan de la misma forma. ¿Ya? Pero aquí el verso cambia. Estos son los factores que afectan la fotosíntesis, pero son factores externos. Son factores ambientales, por ejemplo, la cantidad de luz. ¿La puede controlar el vegetal la cantidad de luz? No, pues la controla el sol. O si está nublado, o si está despejado, el ambiente. ¿Ya? La concentración de CO2 tampoco la controla el vegetal, la controla el ambiente. Y la temperatura tampoco la controla el vegetal. ¿Quién la controla? El ambiente. Entonces, como son todas variables que a la planta se le escapan, son variables externas. Y cuando han entrado en el DEMRE, normalmente solo entran estas tres. No quiere decir que les van a preguntar las tres, no. Solamente se consideran estas tres variables. No les meten más. Nunca he visto un ejercicio de otra variable y no creo, porque son ya esas variables tienen un comportamiento un poquito más espeso, esas variables ambientales, un poquito más complejas. Y yo las vi, pero las vi en la U. Y así que no creo que ustedes se las vayan a preguntar. Y lo otro es que son variables marinas, ya no variables como la salinidad, por ejemplo, ya, o el pH, que a una alga los puede afectar, pero las plantas de tierra no. ¿Ya? Entonces ahí ya, como es más específico, no creo que se las pregunten. Ya quédense solo con estas tres. Ahí sí que les puedo dar con certeza, perdón, que solo estas tres les van a preguntar. ¿Ya? ¿Qué dice la intensidad lumínica? Muy sencillo. La intensidad lumínica, de hecho, es como que se comporta un poco al gráfico anterior, o al que dibujamos recién. Ya es como pareció. ¿Ya? Muy simple. A mayor cantidad de luz, más fotosíntesis. Así de sencillo. De hecho, es el comportamiento. Pues miren, la intensidad luminosa, ustedes la pueden medir con un aparato. Ya la pueden medir con una máquina. ¿Ya? Y por ende, acuérdense, por ejemplo, cuando, nada que ver, es que como tengo que llevar el auto a la revisión técnica, le tuve que pulir los focos, precisamente porque les colocan unos espejos con un sensor para medir la intensidad lumínica del foco. Ya, yo puedo hacer eso mismo con la luz para poder ver si esa luz es buena para hacer fotosíntesis o no. Es lo mismo, la puedo medir con un aparato. Entonces, la intensidad luminosa es el eje X, eso es lo que iba a colocar aquí. ¿Ya? Ojo. Y la tasa fotosintética o rendimiento fotosintético vuelve a ser el eje Y. Siempre la tasa fotosintética o la cantidad de fotosíntesis que hace el vegetal, siempre es una variable del eje Y, siempre. Es así que se hereda de lo que vimos recién. ¿Ya? Muy simple, a mayor tasa fotosintética, perdón, a mayor intensidad lumínica, perdón, a mayor intensidad lumínica, mayor rendimiento fotosintético, mayor fotosíntesis. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta aquí, llega un punto, por aquí más o menos,
ahí hice la raya, en donde ya después, miren, se mantiene constante. O sea, le puedo echar más luz todavía, pero la planta va a estar constante, su fotosíntesis. Se estabiliza. ¿Por qué? Porque la planta se satura. ¿Y por qué se satura? Porque las células tienen un límite de cloroplastos. Si la planta fuera capaz de crear más hojas o más cloroplastos, podría este gráfico volver a aumentar hasta saturarse de nuevo. Si no se crean nuevas hojas o nuevos cloroplastos, la planta mantiene constante su fotosíntesis si la luz no disminuye. Entonces hay un punto de saturación. ¿Ya? Ojo con eso. Muy simple. Es como que ustedes intenten tomar agua y les pasen 3 litros. ¿Ya? Y ustedes, mucha agua. Y ustedes se la empiezan a empipar, y llega un punto en que ya no le entra más agua. ¿Ya? Y se podrían mantener un chorrito de agua tomando, ¿sí? Constante. Podrían estar continuamente tomando un poquito de agua de forma continua. Pero aunque le echaran más, no van a poder tomar más porque se saturaron. Aquí pasa lo mismo. ¿Ya? La planta tiene un punto de saturación y ese punto está determinado, aquí está de hecho, por la cantidad de pigmento, la cantidad de cloroplastos, la cantidad de hojas. Si todas ellas están llenas, ya todas las hojas están pendientes de la luz solar, no van a poder absorber más. ¿Ya? Lo mismo, si no hay suficientes cloroplastos, tendré que crear cloroplastos para poder absorber más luz. Entonces ahí no depende de que yo le coloque muchos focos a la planta. ¿Ya? Sería innecesario. Eso, eso. La concentración de CO2, miren, la concentración de CO2, ya perdí el mouse, aquí está. La concentración de CO2 también está en el eje X. Y la tasa fotosintética o rendimiento fotosintético en el eje Y. Se repite. ¿Ya? La concentración de CO2, miren, le pasa algo parecido. Llega a un punto en el que no puede subir más y después se mantiene constante. Miren aquí hay otra variable. Por eso es que el gráfico aquí ya se empieza a poner interesante. ¿Ya? Y a veces el DEMRE entra por esos lados, como preguntando una cuestión que no se evidencia de forma directa. Miren aquí, el CO2. ¿Por qué hay mayor tasa fotosintética a 30 grados con CO2 constante y a 20 grados es menos? ¿Por qué creen que sale? ¿Sale ahí o no? Bueno, ahí sale. ¿Por qué creen que será? ¿Por qué creen que será? No es necesario que lo sepan, pero ¿a qué se lo podrían atribuir? ¿Por qué podría ser esa diferencia de que a 20 grados, pese a que yo le puedo echar mucho CO2 a la planta no hace tanta fotosíntesis? A diferencia de 30 grados, a 30 grados la planta como que hace más fotosíntesis. ¿Por la presión? Ya podría ser, aunque indirectamente, pero más que presión. Hay una variable que siempre está relacionada a la presión, por eso te dije indirectamente, que es precisamente la temperatura. ¿Ya? Lo que pasa, ya, por ahí sí, lo que pasa es que la temperatura, ¿ya? Está directamente relacionada con esto. Las enzimas funcionan a cierta temperatura y a cierta presión también. ¿Ya? Así que por eso es que te decía ahí, Ángel, indirectamente. ¿Ya? Hay enzimas, ¿ya? Que si están en un ambiente muy frío, funcionan, pero funcionan lentamente. ¿Ya? Tienen una temperatura óptima de funcionamiento. A 20 grados, esa enzima, que la vimos la semana pasada y creo que se la nombré, fue la única enzima que les nombré precisamente porque el Dembro se le antojó preguntarle hace como 2, 3 años atrás. Y creo que les puse un ejercicio, ¿ya? Que era justo ese ejercicio, que es el rubisco. La rubisco es la enzima que absorbe el CO2 en los vegetales. No se olviden, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, yo antes jamás le habría dicho esto, si no es porque el Dembro se le antojó preguntarlo hace como 2 años atrás. Ya, entonces ya después de eso me marcó el precedente de que podría preguntarla de nuevo. ¿Ya? La rubisco es la enzima que es capaz de absorber el CO2 en la fase oscura. Entonces, a mayor temperatura, o en realidad a 30 grados, para ser más específico, a 30 grados, la rubisco alcanza su punto máximo de absorción. Pero a 20, no.
y por debajo de los 30 tampoco, ¿ya? Entonces, por eso es que aquí a 20 grados no se hace tanta fotosíntesis con el mismo CO2. Y esa es la diferencia, porque estamos siendo dependientes de una enzima. Y esa enzima, vuelvo a repetir, es la que absorbe el CO2. ¿Ya? Ojo con eso, ojo con eso. Vuelvo a repetir aquí, este ya sería un ejercicio un poquito, ya sería un ejercicio más complicado. ¿Ya? Entonces, todas las enzimas funcionan a cierta temperatura. Miren, se lo voy a colocar muy simple. ¿Por qué debajo de los 35 grados? Que es súper poco porque nosotros aguantamos, o sea, si yo me tomo la temperatura ahora, lo más seguro es que marque 36,5, 37, decía, reventar. Y siempre nuestra temperatura es constante, a menos que nos enfermemos. ¿Ya? Por debajo de los 35 grados nosotros nos morimos. ¿Ya? Así es simple. Caemos en hipotermia y nos morimos. ¿Por qué? No porque se nos paralice el corazón o nuestro estómago se comprima por el frío o nuestro encéfalo se enfríe y no pueda mover la sinapsis neuronal. No, porque las enzimas que funcionan en la respiración celular trabajan a 36 grados. 36, 37, hay un límite que es 42 y un mínimo que es 35. Ahí se van a mantener funcionando. Por debajo de esos 35, esas enzimas se apagan y no pueden funcionar. A lo que voy es que todas las enzimas trabajan a una temperatura óptima y la rubisco, su temperatura óptima son los 30. Por debajo de eso, toda fotosíntesis va a ser más baja, toda capacidad de hacer fotosíntesis de la planta. ¿Ya? Por eso es que en invierno las vegetales no hacen mucha fotosíntesis, hacen la necesaria para vivir nomás, porque hace más frío. Pero empieza a hacer más calorcito y la rubisco se vuelve loca haciendo fotosíntesis, favoreciendo la fotosíntesis. Así que ojo con eso. ¿Ya? Aquí vuelvo a repetir, este es el gráfico fácil, nivel fácil. Este es nivel medio. Aquí la cosa ya se puso un poquito más complicada. Y este es el very hard. ¿Ya? Este es el difícil. ¿Por qué? Vamos a volver a algo parecido, conectado con lo anterior. La temperatura es el eje X, vuelvo a repetir, la temperatura la miden con un termómetro. ¿Ya? Entonces, lógicamente, la temperatura siempre va a estar en el eje X, una variable independiente. ¿Ya? Y la intensidad fotosintética, perdón, o la tasa fotosintética es el eje Y, ahí está, intensidad fotosintética, Y. ¿Ya? Muy simple, aquí lo pueden ver. A más temperatura, más fotosíntesis. Y van subiendo, 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 subiendo. Hasta ese punto. ¿Y qué pasa aquí? Pueden subir la temperatura en ese punto, pero miren qué pasa con la fotosíntesis. ¡Pum! Se cae. Y por esto se cae. Lo que les dije recién. Las enzimas tienen una temperatura óptima de funcionamiento. Si, si falta temperatura, decaemos de esa temperatura o la sobrepasamos, las enzimas dejan de funcionar. Y en este caso particular, sobre cierta temperatura, a ser más específico, no creo que les pidan este dato, se lo voy a dar igual, que son los 32,5 grados. Las enzimas de la fotosíntesis empiezan a desnaturalizarse. ¿Qué le pasa en el verano al pasto? Hay luz, hay temperatura, yo lo riego todos los días, y el desgraciado, ¿qué le pasa al pasto? Se quema. ¿Y por qué se quema? Ahí está. Se quema porque excede la temperatura de funcionamiento de sus enzimas y las enzimas se descomponen. Al descomponerse, no hay cómo activar la fotosíntesis y el pastito se queda solo con lo que pudo producir y, entre comillas, se muere. En realidad no se muere porque después recupera el color. ¿Ya? Entre mayor es la temperatura, mayor es el rendimiento fotosintético, o sea, variable directamente proporcional, la temperatura variable independiente, la Y variable dependiente. Ya hasta ahí todo bien. Sin embargo, en un punto las enzimas se desnaturalizan y aquí tenemos esto, las 32,5 grados, que es como un estándar. Pero ojo ahí, ojo, vamos a dar cierta excepción. Por tanto, si esto ocurre, el de rendimiento empieza a disminuir y puedo subir hasta los 40 grados
y el vegetal se me va a quemar. ¿Ya? Y lógicamente quemado no sirve, pues no hace fotosíntesis. ¿Ya? Otra cosa es que dentro de esas enzimas, y aparte de las enzimas que están asociadas a la fase clara, ¿ya? Y que están asociadas también a los cloroplastos, a los pigmentos, perdón, los pigmentos también se queman ya a esa temperatura. Se desnaturaliza la clorofila. Y por eso es que el pasto queda amarillo, ya producto del exceso de temperatura. Porque, vuelvo a repetir ahí, a más temperatura no necesariamente voy a tener más fotosíntesis. Solo hasta los 32.5 que es el límite. Y a ver, quizás ya se les planteó el cuestionamiento. ¿Y cómo lo hace la maravilla? El trigo, el maíz, que son plantas que son capaces, o un cactus. Yo he visto cactus quemados, pero tiene que hacer mucho calor. Y lo normal es que un cactus se aguante los 40 grados. Y ese 32,5, ¿qué pasó ahí? Hasta los 50 podría aguantar un cactus, yo creo que fácilmente. Ya, y sigue siendo verdecito. Y sigue haciendo fotosíntesis. Con poca agua, pero la hace igual. Qué pulento es el cactus. Ya, ¿qué pasa ahí? El maíz, por ejemplo. La maravilla, que también. El trigo son buenos ejemplos. Las cactáceas, todas también son buenos ejemplos. ¿Qué pasa? Ellas evolucionaron y sus enzimas son más resistentes. Entonces soportan la temperatura un poco más. Y ellos tienen otras enzimas que normalmente se refugian, por así decirlo, en componentes aceitosos. Ah, claro, porque el aceite resiste la temperatura. Ah, y por eso el maíz es medio lechoso, tiene cierto aceite, no tanto, pero es lechoso, ¿ya? Entre comillas, su semilla, no su fruto, su semilla, ¿ya? Por eso la maravilla genera aceites, ¿ya? Porque se está refugiando esta enzima en esos aceites. ¿Cómo es un cactus por dentro? ¿Lo han visto? ¿Han visto alguna vez un cactus por dentro? ¿No? ¿El aloe vera lo han visto por dentro, no? Así es, Quizás. así. Ya, es Así. igual. Ya, perfecto. Es exactamente igual. Y si se dan cuenta, tiene como un aceite. Por lo mismo, porque las enzimas se están refugiando en esos aceites. Entonces los vegetales desarrollaron aceites para poder resistir esta variable, la temperatura, climas un poco más extremos. Todo calza, como decía Salfate hace años atrás. Todo calza, pollo, todo calza. Y lógicamente es por eso. ¿Ya? Porque hay enzimas que pese a que ellos hayan evolucionado, igual se les pueden descomponer. Entonces evitan esa descomposición de las enzimas por el exceso de temperatura, albergándolas, encerrándolas en cubiertas cerosas, como el cactus, en cubiertas aceitosas o en cuerpos semillosos con mucha agua, que es el caso del maíz, porque de hecho el maíz tiene un montón de agua. ¿Ya? Y eso, pues, eso. Entonces, vuelvo a repetir, intensidad lumínica, ya aquí no es tan complicado, medio parecido al gráfico a los que vimos anteriormente. Todas estas son variables externas, ya variables del ambiente. A mayor luz, mayor cantidad de luz, más fotosíntesis hasta el punto de saturación. Cuando se alcanza la saturación, la fotosíntesis se mantiene constante. ¿Ya? El CO2 lo mismo, ¿ya? A mayor cantidad de CO2 hasta el punto de saturación y después se mantiene constante. Pero ahí entra otra variable, que es la enzima rubisco y su temperatura de funcionamiento. A 30 grados funciona mejor que a 20, ¿ya? Así que lo más seguro es que a 30 grados se haga más fotosíntesis que a 20. Y ahí está un poquito relacionado con la siguiente. Y la temperatura, que es como, de hecho es la principal variable, ya por si acaso. Por eso yo siempre me espero más un gráfico de temperatura que de los otros. ¿Ya? Eh, Muy simple, a más temperatura, más fotosíntesis, pero hay un punto óptimo, ya que si se sobrepasa, se cae, porque la planta se me quema. Así de sencillo. Acuérdense del pasto quemado en el verano. ¿Ya? La planta se les quema. ¿Y por qué se les quema? Porque las enzimas se les desarmaron, se desnaturalizaron, se cocinaron, ya para que sea más fácil. La planta evolutivamente podría crear estructuras para evitar que esas enzimas se cocinen. Y ahí aparecen los ejemplos que les di yo. ¿Ya? Trigo, por ejemplo, el maíz. El trigo es aceitoso.
Ya por si acaso hay aceite de trigo. Bueno, hay otras plantas, por ejemplo, ya en el sur, ahora están plantando harto raps y el raps genera aceite. Ya, así que ahí también pueden asociarlo ya, a otro tipo de plantas. No creo que les pregunten si el raps tiene aceite o no. Ya no creo, no, no, lo dudo. ¿Ya? Pero sí pueden parecer como encabezado de contexto del ejercicio. El raps es una semilla que ha tenido un alto auge de cultivo en el sur de Chile en los últimos 10 años. Producto de esto, ¿ya? Se los pueden dar como contexto. ¿Ya? Entonces ahí, ojo con eso. Hagamos un par de ejercicios. Miren, qué bueno que dejé este ejercicio. Miren. Este es un ejercicio cortito que tienen que tratar de retener esta información. ¿Ya? Ojo con esto. Vamos, a ver si lo retuvieron. Así lo solían preguntar antes. ¿Ya? Por eso es que, pucha, podría ser que lo pregunten así, es una pregunta de reconocimiento directo. Si me acuerdo la hago, si no me acuerdo estoy sonado. ¿Ya? Y ahí muchas veces está la dificultad en el no acordarse. ¿En la E? ¿La E? ¿Qué dice la Catalina? ¿Cuál será? El oxígeno que se libera en la fotosíntesis proviene de... Ya, perfecto. Buenas. Perfecto, miren. Siempre el oxígeno, siempre genera agua. O sea, proviene, perdón, del agua. Por lo tanto, el oxígeno que nosotros respiramos proviene del agua de la fase clara de la fotosíntesis. Esa fase clara también suele llamarse fotólisis del agua. Ahí ya me puse medio denso, pero también podría entrar. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y esta es pregunta de Emre, ¿eh? Hay que estar atento con eso. Vamos con otra. Estas son las que nos hicimos la semana pasada. Eh, quiero buscar una que no sea tan específica. Ya, perfecto. Esta fue dudosa. Ya, por eso la voy a colocar. Puede generar dudas. ¿Ya? Vamos, jueguen ustedes, más que yo ya este ejercicio. Ya estoy viejo ya para hacer ejercicio. ¿Cuál será? O si quieren me dejan ahí la alternativa en el chat. Ciclo de Calvin y Benson, si es que se lo llegan a nombrar. Esa es la fase oscura. Es como el datito que ya el Denver tampoco lo está como pidiendo. Lo más seguro es que le digan fase oscura, ¿no? ¿Cuál será? Está complicado, puede generar dudas, como le digo. Y esto es Denver, ¿eh? No es invento mío. De hecho, yo soy un poco más específico a veces en las preguntas, entonces es más fácil darle la vuelta. Se han hecho, por ejemplo, los ensayos, claro, los ensayos que a veces les suelo cargar, que ahora voy a tratar de dejar cargado en ensayo. Esas preguntas de biología las hice yo. Entonces soy quizás menos dubitativo. O les genero menos dudas. Lo más seguro es que me respondan más rápido. ¿Cuál será? ¿Genera duda o no? ¿Esta? ¿Sí o no? Es muy desgraciado el DEMRA para algunas cuestiones. Yo creo que oxígeno no es, ¿sí o no? Eso sí que no. De hecho, lo más seguro es que esa alternativa no aparezca, más ahora que ya en la E, nada que ver, como que ya no se ven muchas E. Entonces, oxígeno, eso yo le ayudo, no es. ¿Cuál otro tampoco va a ser? Descarten ahí. ¿Cuál no será? No se peleen. La clorofila no lo es, Ya, ¿cierto? perfecto. La clorofila no puede ser porque es ciclo de Calvin. Ciclo de Calvin es la fase oscura. La fase clara necesita la clorofila. Así que ahí la C la descartamos. Ya, ahora, yo entiendo que estén dudando, ya, porque insisto, el ejercicio da para eso, esa cuestión. Aquí los caballeros del DEMRE están felices con hacerlos dudar, ¿ya?
Si a ustedes saben, ¿no es cierto?, que la fase clara, la fase oscura, y al final de la fase oscura, nosotros vamos a producir glucosa, ¿no es cierto? Así de sencillo. Y yo les dije que adicionalmente la planta puede generar otras moléculas orgánicas, pero principalmente va a generar glucosa. Esa es la definición con la que tienen que quedarse. ¿Ya? Entonces, si les llega, aquí lo hace a propósito, esta gente del DEMRE dice, ¿qué tipo de moléculas generadas a partir de un producto del ciclo de Calvin permite a los organismos productores sintetizar moléculas más complejas como proteínas, polisacáridos, ADN y ARN? La respuesta correcta es una molécula que se llama P3, perdón, PGAL. Es el 3-fosfoglicerdaldehído. Esa debería ser la respuesta. De hecho, eso fue lo que yo traté de buscar aquí, pero no estaba. El PGAL, el vegetal, lo transforma en glucosa. Si cumple la cantidad de glucosa que tiene que formar, empieza a formar otras moléculas. Por lo tanto, la respuesta siempre, siempre que las hagan dudar con esta cuestión, no busquen esto porque lo más seguro es que sea muy específico, el 3-PGAL, ¿ya? Váyanse al tiro a la glucosa, al tiro, ¿ya? No la duden tanto, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, el DEMRE aquí le está marcando la zancadilla para que ustedes se caigan y se equivoquen, ¿ya? Descartamos clorofila porque eso es de la fase clara, descartamos oxígeno porque eso es de la fase clara también, ¿ya? Aminoácidos, nucleótidos, glucosa sí se pueden formar, ¿ya? Y se forman, vuelvo a repetir, de esta molécula que está aquí. Pero lo común es que el vegetal lo primero que forme es glucosa y a partir de ahí estructure otras cosas. Por lo tanto, su respuesta siempre tiene que ser priorizar la glucosa por sobre el resto. Yo creo que aquí la pregunta está mal planteada, pero ya apareció en la prueba, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta, vuelvo a repetir, es, ahí no se ve porque está en gris, pero es la D de glucosa. Bueno, ahí sí se ve, ¿ya? ¿Está tramposa? Sí, para que se den cuenta que el DEMRE les puede lanzar preguntas tramposas. Ahora, vámonos a un gráfico simple. Este es modo fácil, ¿ya? Creo yo que es un gráfico fácil. Oye, 2021. De hecho, del mismo año. La B. Ya, Yo creo que la B. ya, ¿y la Catalina cuál será? Recuerden que todas las variables todas La son B directas. también. Ya, perfecto. Todas siempre, todas las que vimos, todas las variables que vimos hoy día son directamente proporcionales. Por lo tanto, todos los gráficos tienen que representar esa directa proporcionalidad. O sea, los gráficos tienen que ser así por lo mínimo o con alguna variable. Por lo tanto, la A no puede ser porque eso es inversamente proporcional. Aquí la C, el eje Y es constante al movimiento de X. ¿Ya? Así que la C no puede ser. D tampoco. Entonces puede ser B o E. Ustedes me dicen la B y la alternativa correcta, muy bien, es la letra B. ¿Ya? Sí, normalmente el CO2 ambiental se comporta de esta forma. Ahí puede variar la temperatura del índice de CO2, pero igual se va a comportar de esa forma. ¿Ya? Perfecto. Esa creo yo de gráficos estaba fácil. Ahora vámonos con la que es un poquitito más complicada. Ay, yo y mis cuestiones. Pues. Ahí tenía que ser. Vamos. Que yo creo que ya la vieron. La A. Ya, pero descartemos la otra. Ya, hagámoslo todo. En el gráfico se representa la variación de la velocidad fotosintética, la tasa fotosintética de la especie vegetal Prosopis tamarugo, el tamarugal, en función de la intensidad de la luz en dos condiciones de riego. Una tiene riego habitual y otra tiene menor riego. ¿Ya? O sea, yo puedo presumir que con mayor cantidad de agüita la planta hace más fotosíntesis. ¿Ya? Y con menos fotosíntesis. De acuerdo con los datos del gráfico, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la relación entre la velocidad fotosintética del tamarugo, la intensidad de la luz y el riego? Este es un ejercicio, creo yo, modelo para la fotosíntesis. Creo yo.
Cuando hay menor riego, la velocidad fotosintética se reduce, ya, hasta ahí vamos bien, aproximadamente a la mitad, ya puede ser, a medida que aumente la intensidad de luz. Ya, sí, es válido. O sea, más o menos debería ser eso. Vamos a cartar la otra. B. Cuando hay menor riego, la velocidad fotosintética aumenta aproximadamente, o sea, a menor riego, el gráfico debería estar acá. Y no es así. Así que la B para afuera. C. Independiente del volumen de riego y de la intensidad de luz, ¿ya? La velocidad fotosintética es constante. Entonces los dos, riego, menor riego y riego habitual, deberían estar en la misma línea. Y no es así. Así que la C va afuera. D. Cuando el riego es habitual, la velocidad fotosintética aumenta exponencialmente a medida que se incremente la intensidad de la luz. Miren aquí, le están metiendo cuestiones de matemática. ¿Por qué? Porque los gráficos exponenciales, ¿sí o no? ¿Sí o no? Cuando el riesgo es habitual, la velocidad fotosintética aumenta a medida que se incrementa exponencialmente a medida que la intensidad. Sí, pues está bien. Si no me equivoco, los gráficos exponenciales son así. Y este no es un gráfico exponencial. Descartado. Cuando hay menor riego, la velocidad fotosintética disminuye de manera constante a medida que aumenta la intensidad de la luz. Ya, perfecto. Podría haber sido la E, pero para que sea válida la E, esto tendría que haber sido así, ahí estamos bien, perfecto, llegar a un punto de constancia y después empezar a decaer. Eso es lo que dice, pues miren, cuando hay menor riego, la velocidad fotosintética disminuye de manera constante, o sea, tendría que empezar a decaer a medida que aumenta la intensidad lumínica. Por eso la E no es, y efectivamente ustedes estaban en lo correcto, tengo que sacarle esa cuestión o desanimarla, y la alternativa correcta era la letra A, y se me escapó, po. Ese fue el problema. Cosas de mis animaciones. Ahí está la letra A.